El aire en Valleolvido pesaba como una losa mal ajustada sobre un sepulcro. Mediados del siglo XIX, y Andalucía se encogía bajo un sol inclemente que agrietaba la tierra y los espíritus. En las afueras del pueblo, junto al camino polvoriento que serpenteaba hacia las olvidadas sierras de la Calavera, la herrería de Mateo Herrero era un monumento al abandono. El hollín antiguo se aferraba a las paredes de piedra como un sudario, y el fuelle, antes pulmón rugiente de la aldea, yacía flácido y cubierto de telarañas. Hacía 3 años que el martillo de Mateo no cantaba sobre el yunque. 3 años desde que la epidemia de fiebre se llevó a su Helena, risa de manantial, y al pequeño Daniel, promesa de futuro con ojos de avellana. Desde entonces el fuego de la fragua y el del corazón de Mateo se habían extinguido al unísono. Mateo, a sus 35 años, era la sombra del hombre que fue. Su complexión, antes robusta por el oficio, se había encogido, los hombros curvados bajo un peso invisible. Una barba descuidada ensombrecía su rostro, y sus manos, otrora firmes y creadoras, ahora temblaban levemente al sostener la escudilla de caldo ralo. Solo la mirada, profunda y oscura, conservaba un rescoldo de la antigua viveza, ahora ahogada en una tristeza persistente. Dentro de la humilde casa de adobe adosada a la herrería, Isabel, su madre, tosía débilmente. 70 años de vida austera y fe inquebrantable se consumían en su lecho. «Hijo», su voz era un susurro quebradizo, «no te aflijas así. Dios aprieta, pero no ahoga». Mateo apretó los puños. ¿De qué servía su fuerza, sus conocimientos del hierro, si no podía forjar un respiro para la única familia que le quedaba? El curandero del pueblo, un anciano de manos temblorosas y remedios inciertos, había meneado la cabeza la víspera. «Mal asunto, Mateo. La llama se le apaga. Solo un milagro, un milagro». La palabra resonó en el vacío de su esperanza. Esa tarde, mientras el sol moría tras las cumbres dentadas de las sierras de la Calavera, Mateo recordó fragmentos de una leyenda que su abuela le contaba en las noches de invierno, junto al fuego. Hablaba de un manantial escondido, oculto en las entrañas de aquellas montañas temidas, cuyas aguas, decían, obraban prodigios. Un lugar evitado, custodiado por sombras y olvido. Una locura. Pero la tos de Isabel se hizo más insistente, un estertor que arañaba el alma. La desesperación a veces es el más audaz de los consejeros. Al amanecer, mientras Valleolvido aún dormía bajo un cielo pálido, Mateo se despidió de su madre con un beso en la frente febril. Con un zurrón escaso, el viejo cuchillo de su padre al cinto y una determinación nacida del abismo, se encaminó hacia las sierras de la Calavera. El aire frío de la mañana cortaba la piel, pero no más que la angustia en su pecho. El ascenso fue una penitencia. Senderos borrados por el tiempo, maleza espinosa que se aferraba a sus ropas, y un sol que al ganar altura se volvía un enemigo implacable. Días de esfuerzo brutal, noches de sueño intranquilo sobre piedras frías con el ulular del búho como única compañía. La sed quemaba su garganta, el hambre roía sus entrañas. Varias veces estuvo a punto de claudicar, de dejarse vencer por la enormidad de la sierra y la pequeñez de su esperanza. Pero entonces, la imagen de Isabel, su respiración entrecortada, le infundía una fuerza desconocida. Al cabo de lo que pareció una eternidad, cuando sus pies sangraban y la razón flaqueaba, una extraña intuición lo guió. O quizás fue el vuelo errático de un águila solitaria que describió un círculo sobre un cañón angosto y escondido. Siguió el curso de un arroyo seco hasta que la roca viva pareció cerrarle el paso. Pero allí, oculta tras una cortina de hiedra centenaria, descubrió la boca oscura de una gruta. El aire en el interior era fresco, húmedo, cargado con el aroma de tierra y musgo. Avanzó con cautela, sus ojos acostumbrándose a la penumbra. Al fondo un brillo tenue, un susurro líquido. Y allí estaba, el manantial escondido. Un pequeño estanque de aguas cristalinas que brotaban directamente de la roca, iluminado por un haz de luz que se filtraba desde una grieta en el techo de la cueva. La belleza del lugar era sobrecogedora, un santuario de paz en medio de la desolación. Cuando se arrodilló para beber, una voz grave como el rumor de piedras ancestrales lo detuvo. ¿Quién osa perturbar el silencio de este lugar sagrado? Mateo se irguió, el corazón latiéndole con fuerza. De entre las sombras más profundas emergió una figura. Un anciano de estatura imponente, vestido con una túnica tejida con lo que parecían hojas secas y raíces. Su barba, larga y blanca como la nieve de las cumbres, le llegaba casi a la cintura, y sus ojos, del color de las piedras de río, lo observaban con una intensidad que traspasaba el alma.
Era el guardián del manantial. «Vengo en son de paz, anciano», dijo Mateo, su voz ronca por la sed y la emoción. «Mi madre muere en Valleolvido. Busco el agua de este manantial, la última esperanza». El guardián lo escrutó largamente, su mirada penetrando los recovecos del alma de Mateo. «Veo el amor filial en tu corazón, herrero. Es una luz escasa en estos tiempos oscuros. Podrás tomar el agua, pero el don de este manantial no se entrega sin más. Hay un alma en pena que vaga cerca de aquí, atormentada por una injusticia. Su lamento enturbia la paz de estas montañas. Si quieres el agua para tu madre, primero deberás traer consuelo a ese espíritu». Mateo asintió, sin dudar. Cualquier prueba era pequeña ante la posibilidad de salvar a Isabel. «Haré lo que pides. Dime qué debo hacer. Coraje necesitarás y un corazón desinteresado», advirtió el guardián. «No temas lo que veas ni lo que oigas. Cumple tu promesa. Y sobre todo, no seas codicioso con lo que aquí se te ofrezca. El secreto de este manantial debe ser guardado. Ahora ve. El espíritu de Elara te espera junto al olivar quemado, al pie de la loma del suspiro». Con un odre lleno del agua fresca y la bendición ambigua del guardián, Mateo descendió de la gruta. Siguiendo las indicaciones, encontró el olivar quemado. Troncos carbonizados se alzaban como espectros contra el cielo, testigos mudos de alguna tragedia olvidada. Y allí, entre los restos calcinados, una figura etérea flotaba apenas visible, una mujer joven de cabellos oscuros y una tristeza infinita en su semblante translúcido. Era Elara. «¿Eres tú el que viene a escucharme?». Su voz era como el susurro del viento entre las hojas secas. «Mateo, sobreponiéndose al escalofrío que recorría su espalda, el guardián me ha enviado. Dime tu pena, Elara. Si está en mi mano, te ayudaré». Elara le relató su historia. Pertenecía a una familia humilde que poseía aquel pequeño olivar, su único sustento. Don Álvaro de Mendoza, el cacique de la comarca, un hombre déspota y avaricioso, codiciaba aquellas tierras. Con engaños, amenazas y documentos falsificados los despojó. Su padre, incapaz de soportar la afrenta y la miseria, murió de pena. Ella no tardó en seguirle, consumida por la tristeza y la impotencia. «Mi alma no puede encontrar descanso mientras esa injusticia permanezca impune y mi nombre olvidado», sollozó el espíritu. «Don Álvaro guarda en su hacienda como un trofeo de su infamia la escritura original de nuestro olivar, la que prueba su engaño. O quizás una medalla de plata que mi padre siempre llevaba, recuerdo de mi abuelo. Si pudieras recuperar una de esas pruebas, si la verdad saliera a la luz, entonces y solo entonces podré marcharme en paz». La tarea parecía imposible. La hacienda de don Álvaro era una fortaleza, rodeada de muros altos y guardias malhumorados. Pero la mirada suplicante de Elara y el recuerdo de su propia pérdida encendieron en Mateo una llama de compasión y determinación. Regresó a Valleolvido con el alba. Encontró a su madre sumida en un sueño febril. Con manos temblorosas le dio a beber el agua del manantial. Isabel suspiró, y por un instante un atisbo de color volvió a sus mejillas pálidas. Una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Mateo. Durante 2 días observó la hacienda de don Álvaro desde la distancia, estudiando sus rutinas, buscando una fisura en su seguridad. Su mente de herrero, acostumbrada a resolver problemas con el metal, ahora trabajaba febrilmente buscando una solución. Recordó que el cacique era aficionado a la caza y que sus rejas y herramientas a menudo necesitaban reparación. Al tercer día, se presentó en las puertas de la hacienda, cargado con sus herramientas. «Vengo a ofrecer mis servicios, señor administrador», dijo al hosco capataz. «He oído que las rejas del patio necesitan mano firme, y mis hierros son de confianza». El capataz, un hombre rudo de pocas palabras, lo miró con desconfianza, pero la fama de Mateo como herrero, aunque empañada por su reciente apatía, aún perduraba. Tras una breve inspección de sus herramientas, lo dejó pasar. Durante las siguientes horas, Mateo trabajó en el patio, reparando una reja torcida, afilando unas herramientas de labranza. Sus ojos, sin embargo, recorrían cada rincón, cada puerta, cada ventana. La tensión era casi insoportable. Sabía que don Álvaro estaba en la casa, y cualquier error podría ser fatal. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los sirvientes estaban ocupados con la cena, encontró su oportunidad. Una pequeña puerta trasera, la que llevaba a las bodegas y almacenes, estaba entornada. Con el corazón en un puño, se deslizó al interior. La penumbra. El olor a vino rancio y a polvo impregnaba el aire. Avanzó a tientas, guiado por la descripción que Elara le había dado de un pequeño despacho
donde don Álvaro guardaba sus papeles importantes. Lo encontró al final de un pasillo estrecho. La puerta estaba cerrada con un simple cerrojo. Usando una de sus ganzúas de herrero, modificada para la ocasión, logró abrirla con un chasquido apenas audible. El despacho era pequeño, atestado de legajos y libros de cuentas. Un gran escritorio de roble ocupaba el centro. Con manos febriles, Mateo comenzó a registrar los cajones, papeles, más papeles, sellos, plumas, y entonces, en un compartimento secreto al fondo de un cajón, encontró una pequeña caja de madera tallada. Dentro, amarillenta por el tiempo, estaba la escritura del olivar de la familia de Elara, y junto a ella una medalla de plata con las iniciales J.R. Un ruido en el pasillo lo sobresaltó. Pasos. Alguien se acercaba. Sin pensarlo 2 veces, guardó la escritura y la medalla en su faja, cerró la caja y el cajón, y se deslizó fuera del despacho justo cuando la sombra de un guardia se proyectaba en la puerta. Logró salir de la hacienda mezclándose con los últimos jornaleros que se retiraban, el corazón golpeándole las costillas como un martillo pilón. Al día siguiente, con las pruebas en su poder, Mateo no fue directamente a confrontar a don Álvaro. Sabía que el poder del cacique era inmenso y su crueldad legendaria. En lugar de eso, acudió al viejo párroco de Valleolvido, don Anselmo, un hombre justo y respetado, aunque temeroso de la ira del cacique. Le mostró los documentos y le relató la historia de Elara. Don Anselmo, tras examinar las pruebas y escuchar el fervoroso relato de Mateo, sintió que el deber se imponía al miedo. Juntos, convocaron a los ancianos más respetados del pueblo. La noticia de la villanía de don Álvaro, aunque susurrada durante años, ahora tenía una prueba tangible. La confrontación no fue pública ni violenta. Don Anselmo y una delegación de ancianos se presentaron en la hacienda. Don Álvaro, al principio furioso y despectivo, palideció al ver la escritura y la medalla. Negó, amenazó, pero la evidencia era irrefutable y la determinación silenciosa de aquellos hombres justos lo desarmó. No hubo juicio formal ni castigo legal en una tierra donde la justicia a menudo era un privilegio de los poderosos. Pero la verdad, como una semilla largamente enterrada, había brotado. La reputación de don Álvaro quedó manchada, su autoridad moral erosionada. Se vio forzado a reconocer la infamia y como gesto de una reparación tardía y forzada, se dio una pequeña parcela de tierra a la parroquia para el sustento de los más pobres, en memoria de las almas olvidadas. Esa noche Mateo volvió al olivar quemado. Elara lo esperaba, su figura menos sombría, una tenue luz emanando de ella. «Lo has logrado, herrero». Su voz ya no era un lamento, sino una melodía suave. «La verdad ha sido escuchada. Mi padre puede descansar, y yo también». Le entregó la medalla. Elara la tomó, y una sonrisa de infinita paz iluminó su rostro. «Gracias, Mateo Herrero. Que tu corazón encuentre la misma paz que has traído al mío». Y con esas palabras su figura se desvaneció, como la niebla al primer rayo de sol, dejando tras de sí solo el aroma de la tierra mojada y el silencio de las montañas. Mateo regresó al manantial escondido. El guardián lo recibió con una leve inclinación de cabeza. «Has cumplido tu palabra, herrero. El alma de Elara ha encontrado su senda, y tú has demostrado tener un corazón valiente y desinteresado». «El agua, anciano», dijo Mateo, la urgencia por su madre volviendo a primer plano. «¿Puedo llevar más para mi madre?» «El agua del manantial ya ha hecho su obra en ella, al menos la que le correspondía por tu primer acto de fe. Ahora te revelaré el verdadero don de este lugar, el que te has ganado». El guardián señaló el pequeño estanque. «Esta agua no es solo para beber, es para el fuego y el hierro. Cuando temples el acero en ella, tus herramientas adquirirán una calidad extraordinaria, una resistencia y un filo casi mágicos. Serán una bendición para quien las use. Pero recuerda mi advertencia, este don solo traerá verdadera prosperidad si se usa con sabiduría y generosidad. La codicia lo corromperá y lo volverá cenizas». Mateo escuchó con asombro y gratitud. No era oro ni joyas lo que el manantial ofrecía, sino la potenciación de su propio arte, de su esencia como herrero. Volvió a Valleolvido con el corazón henchido de una esperanza nueva y un propósito claro. Isabel, su madre, aunque aún débil, había experimentado una mejoría notable. Sonreía débilmente desde su lecho y sus ojos seguían a Mateo con una ternura que le encogía el alma. Pero el pueblo seguía sufriendo. La sequía se había vuelto una plaga bíblica. Los pozos estaban secos, los campos eran un erial polvoriento y el espectro del hambre se cernía sobre cada hogar.
La desesperación era un manto espeso que ahogaba cualquier atisbo de alegría. Mateo contempló la miseria a su alrededor. Podría usar el don del manantial para forjar herramientas exquisitas, venderlas en las ciudades lejanas y amasar una fortuna. Nadie se lo reprocharía. Pero las palabras del guardián resonaban en su mente, sabiduría y generosidad, y la mirada de Elara, agradecida, y el amor por su madre, que le había enseñado el valor de la compasión. Con una energía que creía perdida para siempre, reabrió las puertas de su herrería. Limpié el hollín, avivó el fuego en la fragua hasta que las llamas rugieron con vida propia. El sonido del martillo sobre el yunque, olvidado durante 3 largos años, volvió a resonar en Valleolvido, un canto de trabajo y esperanza. Trajo agua del manantial escondido, en secreto, bajo el amparo de la noche, y comenzó a forjar. Arados que se hundían en la tierra reseca como si fuera mantequilla, azadas que parecían tener vida propia, picos que rompían la piedra con una facilidad asombrosa, barrenas que prometían encontrar el agua oculta en las profundidades. El acero templado en aquellas aguas mágicas era diferente, más ligero, increíblemente resistente, con un brillo azulado casi sobrenatural. Las herramientas no solo eran eficaces, parecían infundir ánimo en quien las empuñaba. Cuando tuvo un buen número de ellas, no las puso a la venta. Convocó a los hombres y mujeres de Valleolvido en la plaza del pueblo, junto a la fuente seca. Les mostró las nuevas herramientas. Vio el escepticismo en sus ojos cansados, la duda arraigada por tantos fracasos. Hermanos, hermanas, su voz, antes apagada por el duelo, ahora sonaba firme y clara. Sé que la tierra es dura y el cielo avaro, pero he encontrado una manera. Estas herramientas son diferentes. Con ellas podemos cavar más hondo, roturar esas tierras baldías que creíamos perdidas. Podemos buscar el agua que se esconde bajo nuestros pies. No les pido que me crean ciegamente. Les pido que trabajemos juntos. Yo guiaré el esfuerzo, compartiré lo que sé. Este fuego, estas herramientas no son solo míos, son de Valleolvido. Hubo un silencio denso. Luego un viejo campesino de piel curtida como el cuero viejo se adelantó. Peor de lo que estamos no podemos estar, Mateo Herrero. Si hay una chispa de esperanza en tus palabras, la seguiremos. Y así comenzó. Un esfuerzo comunal titánico. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, trabajaron desde el alba hasta el ocaso. Mateo al frente, enseñando, animando, reparando las herramientas cuando era necesario, su figura ennegrecida por el hollín, pero iluminada por una nueva luz interior. Cavaron pozos en lugares donde antes solo había polvo. Roturaron campos pedregosos que habían sido abandonados durante generaciones. Hubo momentos de desánimo, de agotamiento extremo, pero la calidad asombrosa de las herramientas y el liderazgo incansable de Mateo mantenían viva la llama de la esperanza. Y el milagro, o la recompensa al esfuerzo y la fe, llegó. Un día, el grito jubiloso de un hombre resonó desde el fondo de un nuevo pozo. ¡Agua! ¡Agua fresca! Poco después, otro pozo encontró el líquido vital, y luego otro. Las tierras recién roturadas, con las primeras lluvias que parecieron responder a la tenacidad del pueblo, comenzaron a verdear tímidamente. Valleolvido, el pueblo olvidado, comenzó a renacer. La cosecha de ese año no fue abundante, pero fue suficiente. El hambre retrocedió. La herrería de Mateo se convirtió en el corazón palpitante de la aldea, un lugar de innovación y ayuda mutua. Ya no solo forjaba herramientas agrícolas, sino también ingenios para mejorar el riego, piezas para los carros, todo con aquel acero especial, siempre compartido, siempre con el bien común como norte. Isabel, su madre, recuperó la salud por completo, no solo por el agua del manantial que Mateo le seguía llevando discretamente, sino por la alegría de ver a su hijo redimido, transformado de una sombra doliente en un pilar de su comunidad. Sus ojos, antes nublados por la enfermedad, ahora brillaban con orgullo y amor. Mateo Herrero encontró una paz profunda, una que no creía posible después de tanta pérdida. Las cicatrices de su duelo seguían allí, pero ya no eran un abismo de desesperación, sino un recuerdo sereno que le impulsaba a